¿Alguna vez has sentido que tu alma grita en silencio mientras intentas soltar a alguien que ya no está en tu vida? Ese dolor profundo que sientes no es solo tuyo. Es una experiencia universal que Carl Jung, uno de los pensadores más brillantes de la psicología moderna, estudió a lo largo de su vida. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de tu alma para entender qué sucede realmente cuando intentas dejar ir a alguien. Imagina por un momento que tus relaciones son como hilos dorados que tejen el tapiz de tu vida. Algunos de estos hilos brillan con luz propia, mientras que otros se han vuelto pesados, oscuros, casi tóxicos. Sin embargo, por alguna razón que ni siquiera puedes explicar, te aferras a ellos como si tu vida dependiera de eso. Jung descubrió que este comportamiento no es casualidad ni debilidad. Es el resultado de un complejo proceso psicológico que ocurre en las profundidades de tu inconsciente. El apego, decía Jung, es la sombra del amor. Y en esa simple frase se esconde una verdad profunda que muchos de nosotros nos resistimos a ver. Cuando nos aferramos a alguien que ya no está, o a una relación que ya no funciona, no es solo el amor lo que nos mantiene atados. Es el miedo, es la identidad que hemos construido alrededor de esa persona. Son las proyecciones de nuestras propias esperanzas y sueños que hemos depositado en ella. ¿Te has preguntado por qué duele tanto dejar ir? Jung nos explica que cuando formamos un vínculo profundo con alguien, esa persona se convierte en un espejo de nuestra propia alma. En ellos vemos reflejadas partes de nosotros mismos que tal vez ni siquiera conocíamos. Y cuando esa persona se va, no solo perdemos su presencia física, perdemos una parte de nuestra propia identidad, una ventana hacia nuestro interior que ahora parece haberse cerrado para siempre. El proceso de soltar a alguien es, en esencia, un viaje hacia el autoconocimiento. Es un camino que nos obliga a mirar de frente aquellas partes de nosotros mismos que hemos estado evitando. Jung lo llamaba el encuentro con la sombra, ese aspecto de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o intentado olvidar. Pero aquí está la paradoja que Jung nos revela. Mientras más intentamos evitar el dolor de soltar, más sufrimos. Es como intentar contener el agua entre nuestros dedos. Cuanto más fuerte apretamos, más se nos escapa. La verdadera liberación comienza cuando aceptamos que el dolor no es nuestro enemigo, sino un maestro que tiene mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos. En este momento, tal vez estés sintiendo una resistencia interior, un nudo en el estómago que te dice que no quieres enfrentar este proceso. Es normal. Tu psique está protegiendo aquellas partes vulnerables que teme exponer. Pero Jung nos recuerda que es precisamente en esas áreas de mayor resistencia donde se encuentran nuestras mayores oportunidades de crecimiento. El primer paso en este viaje de transformación es reconocer que el apego no es amor. El amor verdadero, según Jung, libera, mientras que el apego encadena. Cuando estamos apegados, nuestras acciones están motivadas por el miedo. Miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a no ser suficientes por nosotros mismos. Y es este miedo el que debemos confrontar si queremos experimentar una verdadera liberación. En los próximos minutos, vamos a explorar juntos el mapa que Jung nos dejó para navegar por estas aguas profundas del alma. Descubriremos por qué algunas relaciones nos marcan tan profundamente, qué papel juega nuestro inconsciente en el proceso de soltar y cómo podemos transformar el dolor en una fuente de sabiduría y crecimiento personal. Cuando Jung hablaba de las relaciones humanas, las describía como espejos del alma, ventanas que nos permiten ver aspectos de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultos en las sombras de nuestro inconsciente. Pero, ¿qué sucede cuando ese espejo se rompe? Cuando la persona en quien nos veíamos reflejados ya no está en nuestra vida. Para entender este proceso, debemos sumergirnos en uno de los conceptos más fascinantes de Jung, la proyección. Cada vez que nos relacionamos profundamente con alguien, proyectamos en esa persona partes de nuestro propio ser. No solo nuestras expectativas y deseos, sino también nuestras heridas no sanadas, nuestros miedos más profundos
y nuestros anhelos más secretos. Lo que nos irrita de los demás, decía Jung, nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos. Cuando alguien nos abandona, o cuando debemos dejar ir una relación, no solo perdemos a esa persona, perdemos también todas las proyecciones que habíamos depositado en ella. Es como si de repente todas esas partes de nosotros mismos que habíamos externalizado volvieran a nosotros de golpe, y el impacto puede ser abrumador. Imagina por un momento que cada relación significativa en tu vida es como un espejo mágico que refleja diferentes aspectos de tu ser. Algunos espejos te muestran tu fuerza, otros tu vulnerabilidad. Algunos reflejan tus sueños más profundos, mientras que otros te revelan tus miedos más oscuros. Cuando pierdes uno de estos espejos, te ves obligado a enfrentar todas estas facetas de ti mismo sin el amortiguador que proporcionaba la proyección. Este es el momento en que muchos nos sentimos perdidos, como si una parte de nuestra identidad se hubiera desvanecido junto con la persona que dejamos ir. Jung explica que este sentimiento de pérdida de identidad es normal y necesario. Es el primer paso en el proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. Pero aquí está la revelación más profunda de Jung sobre este proceso. Cuando alguien se va de nuestra vida, no solo nos devuelve nuestras proyecciones negativas, sino también todas aquellas cualidades positivas que habíamos depositado en ellos. Quizás admirabas su fuerza, su creatividad, su capacidad de amar. Jung nos dice que estas cualidades que tanto admirabas en el otro son en realidad potenciales que existen dentro de ti. El dolor de la separación, entonces, se convierte en una invitación para reclamar estas partes de nosotros mismos que habíamos cedido a otros. Es una oportunidad para reconocer que aquello que buscábamos en el otro siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser reconocido y desarrollado. Este proceso de recuperación de proyecciones puede ser intenso y desorientador. Es común sentir una mezcla de emociones aparentemente contradictorias, dolor y alivio, tristeza y esperanza, miedo y libertad. Jung nos recuerda que esta ambivalencia es natural y necesaria. Es el signo de que nuestra psique está trabajando para integrar todas estas partes fragmentadas de nuestro ser. La clave está en permitirnos sentir todas estas emociones sin juzgarlas. Cada sentimiento, por incómodo que sea, es una señal de que estamos vivos, de que estamos en proceso de sanación y transformación. Como decía Jung, no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. El dolor que sientes es el dolor del nacimiento de un nuevo tú, más completo y más auténtico. Y mientras atraviesas este proceso, recuerda que el vacío que sientes no es realmente un vacío. Es un espacio sagrado que se está abriendo en tu interior, un espacio que eventualmente se llenará con un conocimiento más profundo de ti mismo. Es el lugar donde finalmente podrás encontrarte con todas aquellas partes de ti que habías proyectado en otros. Uno de los aspectos más desafiantes de soltar a alguien, según Jung, es el inevitable encuentro con nuestra sombra. Este concepto, fundamental en la psicología junguiana, representa todo aquello que hemos reprimido, negado o intentado ocultar de nosotros mismos y de los demás. Cuando una relación significativa termina, nuestra sombra emerge con una fuerza que puede resultar abrumadora. Imagina la sombra como un cuarto oscuro dentro de tu psique, donde has guardado todas las emociones inaceptables: la ira, los celos, el resentimiento, la dependencia, el miedo al abandono. Cuando alguien se va de tu vida, es como si alguien encendiera repentinamente la luz en ese cuarto, obligándote a ver todo lo que has estado evitando. Jung nos enseña que este encuentro con la sombra, aunque doloroso, es absolutamente necesario para nuestra evolución psicológica. Es en este momento, cuando descubrimos que el dolor de la pérdida no solo está relacionado con la ausencia del otro, sino con todas las partes de nosotros mismos que hemos estado negando. La persona que se fue actuaba como un contenedor para estas partes sombrías de nuestra psique. La sombra, decía Jung, es una puerta moral y espiritual estrecha,
por la que solo podemos pasar reduciendo nuestro ego y su supuesta omnipotencia a dimensiones modestas. Este proceso de reducción del ego es particularmente intenso cuando estamos soltando a alguien. Nos obliga a enfrentar nuestra vulnerabilidad, nuestra impotencia ante ciertas situaciones de la vida y nuestra profunda necesidad de control. Pero aquí está la paradoja transformadora que Jung nos revela. Es precisamente en este momento de mayor vulnerabilidad cuando tenemos la oportunidad de acceder a nuestra mayor fortaleza. Cuando finalmente nos atrevemos a mirar nuestra sombra de frente, descubrimos que también contiene tesoros ocultos, recursos inexplorados, talentos no desarrollados y una sabiduría profunda que solo puede surgir del encuentro con nuestras partes más oscuras. El proceso de soltar a alguien nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Por qué me aferro tanto? ¿Qué parte de mí teme tanto la soledad? ¿Qué creencias limitantes sobre mi propio valor estoy manteniendo? Estas preguntas nos llevan directamente al territorio de la sombra, donde las respuestas no son siempre cómodas, pero son invariablemente transformadoras. Jung nos enseña que la integración de la sombra es un proceso gradual que requiere compasión hacia nosotros mismos. No se trata de juzgar nuestras emociones negativas o intentar eliminarlas, sino de reconocerlas como partes legítimas de nuestra experiencia humana. Cada sentimiento de rabia, cada momento de desesperación, cada pensamiento obsesivo sobre la persona que estamos soltando es una oportunidad para conocernos más profundamente. En este proceso de integración de la sombra, Jung sugiere que prestemos especial atención a nuestros sueños y fantasías. Estos pueden revelarnos aspectos de nuestra psique que estamos listos para integrar. A menudo, durante el proceso de soltar a alguien, nuestros sueños se vuelven más intensos y significativos, trayendo símbolos y mensajes del inconsciente que pueden guiarnos en nuestro proceso de sanación. La sombra también contiene nuestra capacidad para el amor propio y la autonomía emocional. Paradójicamente, es a través del encuentro con nuestras partes más oscuras que podemos acceder a nuestra luz más brillante. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia, nuestro miedo al abandono, comenzamos a desarrollar una compasión genuina hacia nosotros mismos. Este encuentro con la sombra nos lleva a una comprensión más profunda de por qué algunas relaciones nos afectan tan intensamente. Descubrimos que cada persona que nos ha marcado profundamente ha tocado algún aspecto de nuestra sombra, activando tanto nuestras heridas más profundas como nuestro potencial más elevado. Al entender esto, podemos comenzar a ver nuestras relaciones pasadas no como fracasos o pérdidas, sino como maestros que nos han ayudado a conocernos más profundamente. Jung comparaba el proceso de transformación psicológica con la antigua práctica de la alquimia, donde el objetivo no era simplemente convertir metales básicos en oro, sino transformar la propia alma del alquimista. En este sentido, el dolor de soltar a alguien es como el fuego alquímico que transmuta nuestra experiencia en sabiduría. Esta transformación alquímica del dolor comienza cuando dejamos de resistirnos a él. Jung enfatizaba que el sufrimiento no es un castigo ni un error en el plan divino, sino una parte esencial del proceso de individuación, el camino hacia la totalidad psicológica. Cuando perdemos a alguien significativo, el dolor que sentimos es la materia prima para nuestra transformación. Imagina por un momento que tu dolor es como un metal precioso en bruto que necesita pasar por el fuego para revelar su verdadero valor. Cada lágrima, cada momento de angustia, cada noche de insomnio pensando en esa persona, son parte del proceso alquímico. No son señales de debilidad o fracaso, sino indicadores de que la transformación está en marcha. Jung identificaba varias etapas en este proceso alquímico del dolor. La primera es la nigredo, o el ennegrecimiento, donde todo parece oscuro y sin esperanza. Es ese momento en que el dolor parece consumirlo todo, donde nos sentimos completamente perdidos y desorientados. Esta etapa es necesaria porque representa la muerte de viejos patrones y apegos. La segunda etapa es la albedo, o el blanqueamiento,
donde comenzamos a ver destellos de luz en medio de la oscuridad. Es cuando empezamos a comprender que el dolor nos está purificando, liberándonos de apegos insanos y creencias limitantes. En esta etapa, empezamos a vislumbrar un propósito más alto en nuestro sufrimiento. La tercera etapa, la rubedo, o el enrojecimiento, es cuando el dolor se transforma en sabiduría y fortaleza. Es el momento en que comenzamos a integrar las lecciones de nuestra pérdida y a reconocer cómo nos ha hecho más completos y conscientes. El dolor no desaparece completamente, pero se transforma en una fuente de comprensión y empatía. Jung nos enseña que este proceso alquímico no es lineal. Podemos movernos entre estas etapas, a veces experimentando todas en un solo día. Lo importante es reconocer que cada etapa tiene su propósito y su sabiduría particular. El dolor nos está enseñando algo fundamental sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza del amor y el apego. La alquimia del dolor también implica un proceso de diferenciación. Comenzamos a distinguir entre el dolor que surge del amor genuino y el que surge del apego neurótico. El primero nos hace más sabios y compasivos, mientras que el segundo nos mantiene atrapados en patrones destructivos. Esta distinción es crucial para nuestra sanación. Durante este proceso alquímico, Jung sugiere prestar atención a los símbolos y sueños que emergen de nuestro inconsciente. Estos pueden proporcionarnos guía y consuelo en momentos de mayor oscuridad. A menudo, cuando estamos en medio del dolor de soltar a alguien, nuestro inconsciente nos envía imágenes de transformación, mariposas emergiendo de crisálidas, el fénix renaciendo de las cenizas, el sol saliendo después de una larga noche. La alquimia del dolor también implica un proceso de transmutación de la energía psíquica. La energía que antes invertíamos en la relación no desaparece, sino que busca nuevos canales de expresión. Puede transformarse en creatividad, en conexión más profunda con nosotros mismos, en nuevas formas de relacionarnos con los demás y con el mundo. Este proceso alquímico nos enseña que el dolor no es algo que debamos superar o eliminar, sino un maestro que nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Como decía Jung, no hay conciencia sin dolor. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para expandir nuestra conciencia y profundizar nuestra capacidad de amor y comprensión. En medio del caos emocional que surge cuando estamos soltando a alguien, Jung nos ofrece una herramienta poderosa y a menudo pasada por alto: el silencio. No el silencio superficial que buscamos para escapar del dolor, sino el silencio profundo y transformador que nos permite conectar con las capas más profundas de nuestra psique. Este silencio, según Jung, es el espacio sagrado donde ocurre la verdadera sanación. Cuando atravesamos el proceso de soltar a alguien, nuestra mente tiende a llenarse de ruido, conversaciones imaginarias con esa persona, reproches, justificaciones, planes de reconciliación, escenarios hipotéticos. Este diálogo interno incesante, aunque natural, puede impedirnos acceder a la sabiduría más profunda que yace en nuestro interior. Es aquí donde el poder del silencio se vuelve fundamental. Jung descubrió que el silencio actúa como un puente entre nuestro ego consciente y el inconsciente colectivo, ese vasto reservorio de sabiduría ancestral que todos compartimos. Cuando nos permitimos entrar en el silencio, comenzamos a escuchar las voces más sutiles de nuestra psique, aquellas que normalmente son ahogadas por el ruido de nuestros pensamientos obsesivos y nuestras emociones turbulentas. En la práctica del silencio contemplativo, Jung identificó varios niveles de consciencia que se van revelando gradualmente. El primer nivel es el más superficial, donde todavía luchamos con los pensamientos intrusivos y las emociones intensas relacionadas con la persona que estamos soltando. Es normal que en este nivel sintamos resistencia, inquietud y hasta ansiedad. Nuestro ego lucha por mantener el control a través del diálogo interno constante. Sin embargo, si persistimos en el silencio, comenzamos a acceder a un segundo nivel más profundo. Aquí, las aguas turbulentas de nuestra mente comienzan a aquietarse.
Empezamos a observar nuestros pensamientos y emociones con más distancia, como si fuéramos testigos imparciales de nuestra propia experiencia. En este nivel, podemos comenzar a distinguir entre el dolor genuino de la pérdida y el sufrimiento adicional que creamos con nuestra resistencia. El tercer nivel de silencio es donde ocurren las revelaciones más profundas. Jung lo describía como el espacio donde nos encontramos con el self, el centro organizador de nuestra psique que trasciende al ego. En este nivel del silencio, podemos experimentar momentos de claridad extraordinaria sobre nuestras relaciones y patrones de apego. Es aquí donde podemos recibir la guía más profunda sobre cómo proceder en nuestro proceso de soltar. El silencio también nos ayuda a desarrollar lo que Jung llamaba la función trascendente, esa capacidad de nuestra psique para unir los opuestos y crear algo nuevo. En el silencio podemos sostener las paradojas que surgen cuando estamos soltando a alguien, el amor y el dolor, el apego y la libertad, el pasado y el futuro. En lugar de tratar de resolver estas paradojas, el silencio nos permite integrarlas en una comprensión más amplia. Para practicar este silencio sanador, Jung sugería crear rituales personales. Puede ser tan simple como dedicar unos minutos cada día a sentarse en quietud, observando nuestra respiración y permitiendo que nuestros pensamientos y emociones fluyan sin tratar de controlarlos. También recomendaba la práctica de la imaginación, activa en silencio, donde podemos dialogar con las imágenes y símbolos que emergen de nuestro inconsciente. El silencio también nos ayuda a reconocer y honrar el ritmo natural del proceso de soltar. En nuestra cultura acelerada, a menudo sentimos la presión de superar rápidamente nuestras pérdidas, pero Jung nos recuerda que la psique tiene su propio tiempo y que el silencio nos permite sintonizar con este ritmo interno. Algunas revelaciones y sanaciones solo pueden ocurrir en la quietud paciente del silencio. A través del silencio, también podemos comenzar a escuchar lo que Jung llamaba la voz interior, esa sabiduría profunda que surge cuando acallamos el ruido de nuestras expectativas sociales y condicionamientos. Esta voz a menudo nos guía hacia verdades incómodas pero necesarias sobre nuestras relaciones y patrones de apego. El silencio nos da el espacio y la claridad para escuchar y actuar desde esta sabiduría interior. En el proceso de soltar a alguien, Jung identificó una dinámica fascinante que ocurre en nuestra psique, la danza entre el ego y el self. Esta interacción compleja y a menudo tensa es fundamental para entender por qué nos resulta tan difícil dejar ir y cómo podemos hacerlo de una manera que promueva nuestro crecimiento psicológico en lugar de dejarnos atrapados en patrones destructivos. El ego, según Jung, es nuestro centro de conciencia, la parte de nosotros que se identifica como yo. Es el organizador de nuestras experiencias conscientes y el guardián de nuestra identidad. Cuando estamos en una relación significativa, nuestro ego tiende a entrelazarse profundamente con la presencia del otro, creando lo que Jung llamaba una identificación. Esta identificación puede ser tan profunda que cuando la relación termina, nuestro ego experimenta una crisis de identidad. Por otro lado, el self es el centro regulador de toda la psique, incluyendo tanto el consciente como el inconsciente. Es la fuente de nuestra totalidad y el arquetipo de la completitud psicológica. Mientras el ego lucha por mantener el control y la estabilidad, el self busca constantemente nuestro crecimiento y evolución, incluso si esto significa atravesar experiencias dolorosas, como la pérdida de una relación significativa. Esta danza entre el ego y el self se vuelve particularmente intensa cuando estamos en el proceso de soltar a alguien. El ego, en su intento por mantener la estabilidad, puede resistirse ferozmente al cambio. Se aferra a recuerdos, fantasías de reconciliación y patrones familiares de comportamiento. Puede incluso crear narrativas elaboradas para justificar por qué no podemos o no debemos soltar. Esta resistencia del ego no es maliciosa, es simplemente su manera de intentar protegernos del dolor y la incertidumbre. Sin embargo, el self tiene una agenda diferente.
Desde la perspectiva del self, la pérdida de una relación puede ser una oportunidad crucial para el crecimiento y la transformación. El self reconoce que ciertas relaciones, aunque significativas, pueden haber cumplido su propósito en nuestro desarrollo psicológico. Cuando es tiempo de soltar, el self comienza a enviar señales a través de sueños, intuiciones y sincronicidades que nos guían hacia la necesidad de dejar ir. Jung observó que esta tensión entre el ego y el self puede manifestarse de diversas maneras durante el proceso de soltar. Podemos experimentar una profunda ambivalencia. Una parte de nosotros, el ego, se resiste con todas sus fuerzas, mientras otra parte, el self, sabe que es tiempo de avanzar. Esta batalla interna puede ser agotadora, pero es un aspecto necesario del proceso de transformación. La clave para navegar esta danza del ego y el self está en desarrollar lo que Jung llamaba el ego flexible. Este es un ego que ha aprendido a confiar en la sabiduría del self y que puede soltar el control cuando es necesario. Desarrollar un ego flexible requiere práctica y paciencia. Implica aprender a reconocer y honrar tanto las necesidades de estabilidad del ego como el impulso de crecimiento del self. Una manera práctica de trabajar con esta dinámica es a través de lo que Jung llamaba diálogo interno. Este es un proceso en el que conscientemente creamos espacio para escuchar tanto la voz del ego como la del self. Podemos escribir estas conversaciones, dibujarlas o simplemente contemplarlas en meditación. Lo importante es reconocer y honrar ambas voces sin permitir que ninguna domine completamente. El proceso de soltar se vuelve más fluido cuando aprendemos a confiar en la sabiduría del self sin invalidar las preocupaciones legítimas del ego. Es como aprender un nuevo baile. Al principio, los pasos pueden parecer torpes y descoordinados, pero con práctica y paciencia comenzamos a movernos con más gracia y naturalidad. El ego aprende a confiar en que el self no busca su destrucción, sino su transformación y expansión. Jung enfatizaba que esta danza entre el ego y el self es un proceso continuo que dura toda la vida. Cada vez que necesitamos soltar algo o alguien significativo, la danza se renueva. Pero con cada iteración podemos volvernos más hábiles en este baile sagrado de transformación. El ego se vuelve más flexible, más dispuesto a confiar en la sabiduría del self y más capaz de soltar sin perder su centro. Cuando nos encontramos en el proceso de soltar a alguien, no estamos solos en nuestro viaje interior. Jung descubrió que en estos momentos de transformación profunda, ciertos arquetipos se activan en nuestra psique, actuando como guías y catalizadores en nuestro proceso de sanación. Estos arquetipos son patrones universales que residen en el inconsciente colectivo y emergen cuando más necesitamos su sabiduría particular. El primer arquetipo que suele manifestarse es el del herido. Este arquetipo encarna nuestra capacidad de sentir dolor profundo y al mismo tiempo encontrar en ese dolor la semilla de nuestra sanación. Cuando estamos en el proceso de soltar, el herido nos permite honrar nuestro sufrimiento sin quedarnos atrapados en él. Nos recuerda que nuestras heridas, aunque dolorosas, pueden convertirse en fuentes de sabiduría y compasión. Junto al herido emerge el arquetipo del sanador interior. Este representa nuestra capacidad innata de autocuración y transformación. El sanador interior nos guía hacia prácticas y experiencias que pueden ayudarnos a procesar nuestro dolor de manera constructiva. Puede manifestarse como una voz interior que nos sugiere meditar, escribir en un diario, buscar terapia o simplemente darnos el permiso de sentir plenamente nuestras emociones. Otro arquetipo crucial en este proceso es el del guerrero espiritual. Este no es el guerrero que lucha contra otros, sino el que enfrenta sus propios miedos y resistencias internas. El guerrero espiritual nos da la fuerza para mantenernos firmes en nuestro proceso de soltar, incluso cuando nuestro ego se resiste o cuando el dolor parece insoportable. Nos recuerda que la verdadera valentía no está en no sentir miedo, sino en avanzar a pesar de él. El arquetipo del ermitaño también juega un papel fundamental.
Representa la necesidad de retirarnos temporalmente del mundo exterior para procesar nuestra pérdida y reconectarnos con nuestra sabiduría interior. El ermitaño nos enseña el valor del silencio y la soledad como espacios de transformación. Nos recuerda que a veces necesitamos alejarnos del ruido del mundo para escuchar la voz de nuestra alma. La muerte y el renacimiento son arquetipos gemelos que danzan juntos durante el proceso de soltar. El arquetipo de la muerte nos ayuda a aceptar los finales necesarios, a dejar morir lo que ya no nos sirve. No solo representa el fin de la relación, sino también la muerte de viejas identidades y patrones que construimos alrededor de ella. Por su parte, el arquetipo del renacimiento nos conecta con la promesa de un nuevo comienzo, recordándonos que cada final contiene la semilla de un nuevo principio. El niño divino es otro arquetipo que emerge durante este proceso. Representa nuestra capacidad de mantener la esperanza y la inocencia incluso en medio del dolor. El niño divino nos ayuda a mantenernos abiertos a nuevas posibilidades y a no volvernos cínicos o amargados por nuestras experiencias dolorosas. Nos recuerda que siempre podemos comenzar de nuevo, con la misma frescura y apertura que un niño. El arquetipo del alquimista también está presente, representando nuestra capacidad de transformar el plomo de nuestro sufrimiento en el oro de la sabiduría. El alquimista nos enseña que nada se desperdicia en el proceso de transformación. Cada lágrima, cada momento de angustia, puede ser transmutado en comprensión y crecimiento. Jung enfatizaba que estos arquetipos no son entidades separadas de nosotros, sino aspectos de nuestra propia psique que se activan cuando los necesitamos. Durante el proceso de soltar, pueden manifestarse a través de sueños, intuiciones o sincronicidades significativas. Aprender a reconocer y trabajar conscientemente con estos arquetipos puede proporcionar una estructura y un sentido más profundo a nuestro proceso de sanación. Cada uno de estos arquetipos tiene su propia sabiduría para ofrecernos, y cada uno emerge en el momento preciso en que más lo necesitamos. A veces, el guerrero espiritual nos da la fuerza para mantener los límites necesarios. En otros momentos, el ermitaño nos invita a la reflexión profunda. El arte está en aprender a reconocer qué arquetipo está emergiendo y permitirle guiarnos en nuestro proceso de transformación. En la psicología junguiana, el perdón no es simplemente un acto moral o una decisión consciente. Es un proceso profundo de transformación psíquica que actúa como un puente entre nuestro pasado herido y nuestra libertad futura. Cuando estamos en el proceso de soltar a alguien, el perdón se convierte en una herramienta esencial para nuestra sanación, pero no de la manera superficial que a menudo se nos presenta en la cultura popular. Jung entendía el perdón como un proceso alquímico que involucra múltiples capas de nuestra psique. En el nivel más superficial está el perdón consciente, donde intentamos racionalmente entender y absolver al otro de su responsabilidad. Sin embargo, este nivel de perdón por sí solo rara vez es suficiente para producir una verdadera liberación emocional. El verdadero perdón, según Jung, debe alcanzar las capas más profundas de nuestro inconsciente. El primer paso en este proceso más profundo de perdón es reconocer y aceptar nuestra propia sombra en la situación. Esto significa examinar honestamente nuestro papel en la dinámica que llevó a la necesidad de soltar, no para culparnos, sino para entender que en cada relación ambas partes contribuyen de alguna manera a la dinámica creada. Este reconocimiento puede ser doloroso, pero es esencial para el verdadero perdón. Jung también enfatizaba la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. A menudo, la persona a quien más necesitamos perdonar es a nosotros mismos, por haber confiado demasiado, por no haber visto las señales, por haber permitido ciertos comportamientos o simplemente por ser humanos y vulnerables. Este autoperdón es crucial, porque sin él podemos quedar atrapados en ciclos de autocrítica y autosabotaje. El proceso de perdón también involucra lo que Jung llamaba la aceptación de la imperfección. Esto significa reconocer que todos somos seres heridos
que hacemos lo mejor que podemos, con las herramientas que tenemos en cada momento. Esta comprensión no justifica el comportamiento dañino, pero nos ayuda a ver la humanidad compartida, incluso en aquellos que nos han lastimado. Un aspecto crucial del perdón junguiano es la diferenciación entre perdonar y olvidar. Jung era claro en que el verdadero perdón no significa borrar el pasado o pretender que el daño nunca ocurrió. Por el contrario, implica integrar la experiencia en nuestra historia personal de una manera que nos permita aprender y crecer a partir de ella. Las cicatrices pueden permanecer, pero ya no nos definen ni limitan. El perdón también tiene una dimensión arquetípica importante. Conecta con el arquetipo del sanador herido, recordándonos que nuestras propias heridas pueden convertirse en fuentes de comprensión y compasión hacia otros. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, sino que también liberamos la energía psíquica que estábamos invirtiendo en mantener el resentimiento y el dolor. Jung observó que el proceso de perdón a menudo sigue un patrón similar al del duelo. Hay etapas de negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Cada etapa tiene su propósito y debe ser honrada. La ira, por ejemplo, puede ser una fase necesaria que nos ayuda a establecer límites saludables y reconocer nuestro valor. La clave está en no quedarnos estancados en ninguna etapa. El perdón verdadero también tiene una cualidad paradójica que Jung reconocía. A menudo ocurre no cuando lo forzamos, sino cuando dejamos de resistirnos al dolor. Es como si el perdón fuera más un proceso de rendición que de acción. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, cuando aceptamos plenamente la realidad de nuestra experiencia, el perdón puede emerger naturalmente. Finalmente, Jung nos recuerda que el perdón es un proceso continuo, no un evento único. Podemos necesitar perdonar la misma situación o persona múltiples veces, cada vez desde un nivel más profundo de comprensión. Cada capa de perdón nos lleva más cerca de nuestra propia libertad y autenticidad. El perdón se convierte así en un camino de transformación que nos conduce no solo a la liberación del pasado, sino también a un encuentro más profundo con nuestra propia alma. El proceso de individuación, concepto central en la psicología junguiana, encuentra una de sus expresiones más potentes en el acto de soltar a alguien significativo. Jung describía la individuación como el camino por el cual una persona se convierte en un individuo psicológico, un ser separado e indivisible, una totalidad completa. Paradójicamente, es a menudo a través de la experiencia de pérdida y separación que damos pasos cruciales en este viaje hacia nuestra totalidad. Cuando nos vemos obligados a soltar a alguien que ha sido parte integral de nuestra vida, experimentamos lo que Jung llamaba una crisis de individuación. Esta crisis, aunque dolorosa, actúa como un catalizador que acelera nuestro proceso de desarrollo psicológico. Es como si la pérdida creara una grieta en nuestra personalidad habitual, permitiendo que aspectos más profundos de nuestro ser emerjan a la conciencia. La pérdida nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre nuestra identidad. ¿Quién soy yo sin esta persona? ¿Qué partes de mí he estado proyectando en ella? ¿Qué aspectos de mi personalidad he estado descuidando o reprimiendo debido a esta relación? Estas preguntas no son meras reflexiones filosóficas, son portales hacia una comprensión más profunda de nuestro ser verdadero. Jung observó que durante este proceso experimentamos lo que él llamaba la noche oscura del alma, un periodo de profunda desorientación y confusión. Es como si todas nuestras certezas anteriores se disolvieran, dejándonos en un estado de vulnerabilidad existencial. Sin embargo, es precisamente esta vulnerabilidad la que nos permite acceder a recursos internos que no sabíamos que poseíamos. El proceso de individuación a través de la pérdida involucra varios aspectos clave. El primero es la diferenciación. Aprendemos a distinguir entre nuestras propias necesidades, deseos y valores y aquellos que hemos adoptado de otros o de la relación. Esta diferenciación puede ser dolorosa, pero es esencial para nuestro desarrollo psicológico. Otro aspecto crucial
es la integración de las polaridades. Cuando estamos en una relación significativa, tendemos a desarrollar ciertos aspectos de nuestra personalidad mientras reprimimos otros. Al soltar la relación, tenemos la oportunidad de integrar estas polaridades, la fuerza y la vulnerabilidad, la independencia y la necesidad de conexión, el amor y el dolor. La individuación también implica lo que Jung llamaba la realización de la sombra. Durante el proceso de soltar, aspectos previamente negados de nuestra personalidad emergen a la conciencia. Podemos descubrir que somos más fuertes de lo que pensábamos, o más vulnerables, más capaces de ira o de amor. Cada uno de estos descubrimientos nos acerca más a nuestra totalidad. Un elemento fundamental en este proceso es el desarrollo de una relación más profunda con nuestro self, el centro organizador de la psique. Cuando perdemos una conexión externa significativa, somos impulsados a fortalecer nuestra conexión interna. Este es un aspecto crucial de la individuación. Aprender a encontrar nuestro centro en nosotros mismos en lugar de en relaciones externas. Jung enfatizaba que la individuación no significa aislamiento o desconexión de otros. Por el contrario, cuando nos individuamos de manera saludable, somos capaces de formar relaciones más auténticas y significativas. Al conocernos mejor a nosotros mismos, podemos relacionarnos con otros desde un lugar de mayor integridad y autenticidad. El proceso de individuación a través de la pérdida también involucra lo que Jung llamaba la realización del destino personal. A menudo, una relación significativa puede actuar como un sustituto de nuestro propio camino de desarrollo. Cuando esa relación termina, somos forzados a enfrentar y realizar nuestro propio destino individual. Este proceso no es lineal, ni tiene un punto final definitivo. Como decía Jung, la individuación es una tarea que dura toda la vida. Cada pérdida significativa nos ofrece una nueva oportunidad para profundizar en este proceso, para descubrir nuevas capas de nuestro ser y para integrar aspectos previamente desconocidos de nuestra personalidad. La individuación a través de la pérdida también implica desarrollar lo que Jung llamaba la función trascendente, nuestra capacidad de unir los opuestos y crear algo nuevo. En el proceso de soltar, aprendemos a sostener las paradojas de la existencia. Podemos amar a alguien y dejarlo ir. Podemos sentir dolor y gratitud simultáneamente. Podemos estar solos y conectados al mismo tiempo. Al final del proceso de soltar, cuando hemos atravesado las profundidades de nuestro dolor y enfrentado las sombras de nuestra psique, llegamos a lo que Jung describía como el renacimiento del alma. Este no es un final feliz simplista, sino una transformación profunda que surge de haber integrado completamente nuestra experiencia de pérdida y separación. El renacimiento del alma, según Jung, no significa que el dolor desaparezca completamente o que olvidemos a la persona que hemos soltado. En cambio, representa una nueva forma de estar en el mundo, donde la experiencia de pérdida se ha convertido en una fuente de sabiduría y fortaleza interior. Es como si el dolor se hubiera transformado en una joya preciosa dentro de nosotros, iluminando nuestro camino hacia adelante. Este renacimiento se manifiesta de diversas maneras. Primero, experimentamos una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos. Hay una compasión más profunda hacia nuestras propias vulnerabilidades y una mayor aceptación de nuestra humanidad. Ya no necesitamos ser perfectos o tener todas las respuestas. Podemos estar cómodos con nuestra imperfección y nuestra incertidumbre. También descubrimos una nueva capacidad para el amor y la intimidad. Paradójicamente, es a través de la experiencia de soltar que aprendemos a amar de una manera más libre y auténtica. Ya no amamos desde la carencia o la necesidad, sino desde la plenitud de nuestro ser. Podemos amar sin aferrarnos, apreciar sin poseer, conectar sin perder nuestra individualidad. Jung observó que este renacimiento a menudo viene acompañado de una renovación de nuestra creatividad y vitalidad. Es como si la energía que antes estaba invertida en mantener el apego, ahora estuviera disponible para nuevas formas de expresión y crecimiento. Muchas personas descubren talentos artísticos o creativos
que no sabían que poseían, o encuentran nuevas formas de expresar su ser más auténtico. Un aspecto crucial de este renacimiento es lo que Jung llamaba la realización del significado. La experiencia de pérdida y transformación adquiere un sentido más profundo dentro de la narrativa de nuestra vida. No es solo algo que nos sucedió, sino una parte integral de nuestro viaje de desarrollo espiritual y psicológico. Podemos ver cómo cada paso del proceso, incluso los más dolorosos, contribuyó a nuestra evolución. El renacimiento también trae consigo una nueva relación con el tiempo y la temporalidad. Ya no estamos tan atrapados en el pasado, ni tan ansiosos por el futuro. Hay una mayor capacidad para estar presentes en el momento actual, para apreciar la vida tal como es, con todas sus alegrías y tristezas. Esta es la libertad que Jung describía como el resultado final del proceso de individuación. También experimentamos una nueva forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. Hay una apertura más grande hacia la vida, una disposición a experimentar nuevas conexiones y posibilidades. El miedo al dolor ya no nos paraliza, porque hemos aprendido que podemos sobrevivir y crecer a través de él. Esta es la verdadera libertad emocional que surge del proceso de soltar. El renacimiento del alma también implica una nueva comprensión de nuestro propósito y lugar en el mundo. Jung observó que muchas personas descubren o redescubren su vocación después de atravesar una pérdida significativa. Es como si el proceso de soltar creara espacio para que emerja nuestro verdadero llamado en la vida. Finalmente, este renacimiento nos trae una nueva relación con lo sagrado y lo trascendente. No necesariamente en un sentido religioso tradicional, sino como una conexión más profunda con el misterio de la vida y la existencia. Hay una aceptación de que no todo puede ser controlado o entendido, y encontramos paz en esta incertidumbre. Como Jung nos recordaba, este renacimiento no es un estado final estático, sino un proceso continuo de desarrollo y transformación. Cada vez que soltamos, cada vez que nos atrevemos a amar y perder, cada vez que enfrentamos nuestros miedos y dolores más profundos, participamos en este eterno ciclo de muerte y renacimiento del alma.